Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maus y voy a hablar de un romance inmortal. Orgullo y Prejuicio cumple 20 años. Todo lo que no sabes de la mejor adaptación de una novela de Jane Austen. La película, protagonizada por Keira Knightley y Matthew McFadden, es un clásico del cine de época y su rodaje estuvo lleno de momentos curiosos, de las escenas más icónicas a la elección de los intérpretes. El universo de los fanáticos de Jane Austen y sus novelas están en enhorabuena porque este año, además de celebrarse el 250 aniversario del nacimiento de la escritora, se conmemora otra efeméride relacionada con ella, la adaptación de Orgullo y Prejuicio, que cumple 20 años. Ya han pasado 2 décadas de que Keira Knightley y Matthew McFadden se convirtieron en Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy. Y su interpretación sigue siendo un referente a la hora de hablar de la adaptación de los libros de una novela inglesa. Tal vez algunos se plantearon a principios de este siglo la necesidad de llevar a la pantalla una vez más Orgullo y Prejuicio paradójicamente, y aunque la BBC había hecho una novela con una serie, la quinta adaptación, apenas hacía unos años, solo había una versión para la gran pantalla, de 1940. Sean cuales fueran las razones que llevaron a los productores a poner sobre la mesa la novela que adaptó Deborah Moggach, nunca le estaremos suficientemente agradecidas porque no nos cansamos de verla. Si tú también eres fan de la mejor adaptación de una novela de Jane Austen, te contamos todo lo que tienes que saber de la versión de Orgullo y Prejuicio, que en este 2025 cumple 20 años. Las elecciones de un director desconocido. Aunque Joy Wright no era nuevo en la dirección, era incluso conocido en Inglaterra natal por el corto Crocodile, Snap y la serie Natural Boys, Orgullo y Prejuicio fue su primer proyecto importante y el que posteriormente le daría a conocer en toda la industria audiovisual. El reto no era pequeño, pero el londinense no se amilanó. Era joven imprudente y no se sentía la presión de Austen. Sentía la presión de hacer la mejor posible película. El deseo inicial del hombre que posteriormente volvería a dirigir a Knightley en expresión era que el elenco estuviese formado por actrices y actores con todas edades similares a los personajes de la obra original. Lo que más importante me pareció fue que interpretarse a Elizabeth Bennet, que en el libro tiene 18 años, tuviese la edad correcta, que fuera una historia de personas que se enamoran por primera vez, no por segunda, tercera o cuarta. Knightley tenía 20 años en 2005 y podía cumplir este último requisito, pero Wright no tenía tan claro su papel por otra razón. Al principio no me quería poner porque era demasiado guapa, contó recientemente la actriz, antes de añadir que cuando el director le conoció, me dijo, oh no, estás bien. Desde entonces somos amigos, para construir el personaje un espíritu libre que no entendía de convencionalismos. Wright se inspiró en su hermana, una punk anarquista de los 80 que fue a por un mazo y ayudó a derribar el muro de Berlín. Otro de los deseos del nombre, el que se encargó de dirigir la adaptación, era que todas las actrices que interpretaban a las hermanas Bennet se pareciesen físicamente, dado su parentesco. Consciente de que esto sería un reto prácticamente inasumible para el casting, se conformó para que Rosamund Pike, Keira Knightley, Jena Malone, Tallulah Riley y Carey Mulligan se riesen de forma similar, para dejar patente que habían compartido toda su vida. Entre las principales innovaciones de Wright respecto a las adaptaciones que ya se habían hecho a cabo, la más reciente era la miniserie de que la BBC había estrenado en 1995 con Colin Firth de protagonista, que fue quien ambientó la historia en 1797, aproximadamente la época en la que Austen escribió la novela, y no en 1813 cuando se publicó, a pesar de que este puede ser percibido como un pequeño cambio, poco más de una década, estéticamente era más profundo. Como indicó Sarah Greenwood, diseñadora de producción, la versión de la BBC es muy de la regencia, con un corte ceñido y de cintura alta, mientras que ella cree que la historia funciona mejor en la época georgiana en la que Austen la escribió.
Tres escenas icónicas. Cada fan de Orgullo y Prejuicio tiene sus momentos favoritos de la película, pero sin duda hay tres escenas de la película que Grey se han quedado en nuestra memoria para siempre. La primera de ellas es la escena de la lluvia en la que el señor Darcy le propone matrimonio a Elizabeth y ella le rechaza. Se rodó en los jardines de Stourhead, en Wiltshire, y el director, en ese instante, la historia se trataba del ritmo. Siempre me ha interesado el ritmo de las interacciones humanas, explicó. Durante los ensayos, el director pidió a Kennel y McFadden que no se molestasen en actuar, porque solo quiero que repasen la escena lo más rápido posible, solo las palabras. Una vez ellos repasaron el diálogo, le dijo: es así como quiero que la escena siga hasta ese momento de reconocimiento final, cuando se miran a la boca y lo único que quieren es besarse, aunque finalmente no lo hacen. En cuanto a la escena del acantilado, en la que vemos a Elizabeth tratando de aclarar sus pensamientos, Wright confesó que se inspiró en David Lean, su largometraje más conocido, Lawrence de Arabia, para crear ese plano en el que el personaje de Kennedy se encuentra sola ante una naturaleza abrupta, una configuración que bien podría describir sus sentimientos. El viento agitando su vestido y el primer plano posterior sirvieron para redondear el momento previo a que la joven visitase Pemberley. No podemos terminar el apartado del Orgullo y Prejuicio con las escenas más memorables, sin recordar la escena en la que el señor Darcy camina por el campo entre la bruma a punto de encontrarse con Elizabeth. Un momento épico que, gracias a la determinación del personaje de McFadden y la música que acompaña sus pasos, se ha convertido en algo inolvidable. Sin embargo, el rodaje fue menos épico que el resultado final, ya que el intérprete británico tiene problemas en la vista y durante esa escena Wright tuvo que sostener una bandera roja para que el actor supiese hacia dónde dirigirse. El hogar del señor Darcy. La tensión romántica que se vive entre Elizabeth y el señor Darcy vive su punto álgido cuando ella viaja con sus tíos a Pemberley, la finca en la que vive el personaje interpretado por Matthew McFadden. Según relatan los que más saben en el universo australiano, este palacio rural, en que en realidad se llama Chatsworth House, y sus 40 hectáreas, es la edificación que Jane Austen tenía en mente cuando escribió la novela. Según como contó la diseñadora de producción Sarah Greenwood, en la industria audiovisual británica era sabido por todo el mundo que esta mansión del siglo XVI no acogía rodajes. Sin embargo, Wright quería echar un vistazo, descartando así la posibilidad de rodar allí. Así que por supuesto fuimos, desveló Greenwood, y era absolutamente impresionante. Es una casa preciosa, y Howe dijo: quiero filmar aquí. Para lograr su propósito, porque lo logró, el director escribió a la duquesa de Devonshire, la propietaria, y se reunieron en persona. Según la diseñadora, Wright fue lo suficientemente persuasivo como para que la producción no solo rodase algunas escenas en la mansión, sino que además le permitieron modificar la sala de las esculturas, en la que Elizabeth se queda embelesada contemplando el busto del señor Darcy, una galería que originalmente tenía cortinas de terciopelo rojo que se quitaron para la película, y desde entonces se ha mantenido así. El principio y el final. Al comienzo de Orgullo y Prejuicio vemos que a Elizabeth Bennet leyendo un libro llamado Primeras Impresiones. Los más austenianos habrán reconocido el guiño, ya que la segunda novela de la autora británica llevó ese mismo título, hasta que se cambió por el que ahora la conoce todo el mundo. En la película se pueden ver las últimas páginas de la misma, con nombres y ubicaciones cambiados, pero lo cierto es que la protagonista del largometraje está leyendo el desenlace de su propia historia. Precisamente sobre el final existen dos versiones diferentes bastante relacionadas con la cultura de cada país, en las que se estrenaron. La versión británica de Orgullo y Prejuicio termina con el señor Bennet dando el visto bueno a Elizabeth para que se case con el señor Darcy, mientras que la estadounidense